tú viajas constantemente a muchos sitios parte del Perú, ¿no? Me imagino que debes tener anécdotas que te hayan marcado, no sé qué parte del Perú. Sí, anécdotas pasa siempre, Cada viaje que vamos, eso es cierto. una cosa, otra cosa, a veces hasta el carro mío, la movilidad, a veces se queda antes de llegar al contrato, ¿no? Vamos al sitio donde vamos a trabajar, y el artista está expuesto a eso, ¿no? También a veces en casa, a veces preocupado porque a veces uno llega a la hora, a veces uno dice, no, tal hora estoy llegando y no llegas a por otra cosa. Y uno que te haya pasado, pues cuéntanos. Bueno, ¿En qué parte del Perú? Uno de los más... me pasó es en Moral mismo. Sí. Terminando de cantar, me bajo normal, ¿no? Lógico. Claro. ¿Ya? Entonces yo bajo al escenario y viene uno de las fans, viene y de frente. Mira, ¿no? ¿sí? Entonces, me quedé impactado porque justamente ese día mi señora y mi hija había ido a ver, ¿no? ¿Ya? El concierto. Ellos sin darme cuenta, pues al frente nomás está, ¿no? Para mí era como que, no sé, no sabía que... Claro, en un momento viene y... No, es una anécdota bastante, y eso nunca se olvida uno, ¿no? Lógico. Ni por aquí ni por la mente, como dice, pasó eso, ¿no? Pero anécdota. Hay cosas que pasan, ¿no? A veces no se puede evitar, pues, ¿no? Sí, así es. Y hay otras veces también, por ejemplo, yo a veces más utilizo zapatos de suela. Estamos en Chavín, que Callejón del Conchuco, es un pueblo que se llama Vista Alegre. Íbamos a empezar a trabajar ya y empezó la lluvia. Ya. Total que me olvido de cambiar de zapato, porque el zapato ahora viene a la suela de goma, que dice. Y apenas agarré el micrófono, pues se me prendió toda la corriente. Y ese rato ya la gente estaba en todo, ya no podía hacer nada. Tenía que terminar esa parada completa y irme a cambiar de zapato, ¿no? Claro. Entonces, pero aún así, Sí. ¿no? El micrófono puesto papel higiénico, nada. Claro. Era tan fuerte la descarga y estaba lloviendo. Peor todavía. Sí, pero la gente, a ella no le interesa si llueve, ellos bailan, ellos quieren, porque el artista que ha venido, ellos, como para ellos no es novedad, ¿no? Claro. Hay muchos artistas que a veces no van seguido a ese pueblo, solamente celebran en esos tiempos de fiesta. La gente baila normal encima del agua, no le interesa. Claro. Y dime, Rommel, ¿cómo así te inspiran tus composiciones? Bueno, yo creo que uno tiene ese don. Sí, ¿no? Claro, hay momentos que te llegan a veces las letras de un momento a otro, inesperadamente. Estás pensando algo, hacer una cosa, te acordaste de ayer, el día que conversaste con un amigo o alguien, y como que esa historia se convierte en un verso, ¿no? Claro, y estás escribiendo ahí. Sí, me ha pasado. Por ejemplo, esa otra de las anécdotas que tengo es la canción a mi madre. ¿Ya? Yo me levanté como a las 2 de la mañana. O sea, en sueño he estado creando las canciones. ¿Te despertaste? Y me desperté como a las 2 de la mañana más o menos. Y comencé a escribir. Y ya. Bueno, como te digo, para el creador viene de un momento a otro. Así es. A veces si te olvidas, las canciones, las letras y la tonalidad ya prácticamente ya no valen. Claro, ¿y qué tema es eso que te levantaste a las 2 de la mañana? ¿Y qué tema se lo llegaste a programar? Sí, en la primera producción, Canción a mi madre. Canción a mi madre. Bueno, mira, ya había fallecido como unos 2 años más o menos, casi fue 2 años. Ya. Y esa fue la razón por la cual... Compusiste la canción. Por lo puedes interpretar. Cuánta pena y en mi alma tengo herido el corazón. Cuánta pena y en mi alma tengo herido en el corazón. ¿Cómo podré calmar este inmenso dolor al no poder tener viva a mi madre? Esa me la compré con la que compusiste a tu madre. Así es. Me llegó de sueño, me desperté, comencé a escribir. Traté de grabar en el celular, que ahora es importante. Claro, ahí nomás graba, pues. Y ya terminando al día siguiente, ya lo terminé. Qué bueno. Dime, Rommel, en los sitios que te has presentado, ¿te has cruzado con, así como Dina Pauca,
Sonia Morales, ¿ha tenido la oportunidad? Sí, ahora casi constantemente que Sí, estamos ¿no? llegando a Lima, sí. Nos encontraba en el recital. La semana pasada hemos encontrado con Lina Tonka, con Cecilia Sacramento, con Amapolita, siempre nos encontramos Amapolita Arabay. en diferentes lugares, sí. Ídolos de Guaral, y, sí, muchos artistas. Sí, ¿no? Sí. Qué bueno. La próxima semana también estamos nuevamente en Lima, hemos visto a la persona que está haciendo la fiesta, también está con grandes artistas, Claro. y supuestamente nos tendremos que encontrar, ¿no? Dime, Romero, ¿cuáles son tus preferencias? El sábado estamos en el local Los Andes, ¿Ya? con la señora Eralia del Perú. Seguidamente estamos en Guaral, ya más o menos eso de las 12 de la mañana, con la gente de Mayubamba. También. Chicos residentes en Guaral. El domingo retornamos nuevamente a Calima, al local de recital. Qué bueno, por lo que veo el trabajo. Sí, gracias a Dios. Qué bueno. Las puertas de Lima, de la capital, nos está abriendo como dicen, los dos brazos para poder nosotros entrar y demostrar el trabajo que nosotros hacemos. Yo creo que las canciones románticas, las canciones que es ícono, que nunca va a pasar de moda, son las canciones de Alicia Delgado. Alicia Delgado, sí, canta lindo, cantaba lindo la señora. Picaflor de los Andes. También. Será por eso que a mí me gusta más la música más romántica. Eres romántico por lo que veo. Así es, Claro, el mío claro. es romántico, es como decir un bolero con una salsa, no sé, no parece, nada que ver. es diferente, ¿no? Claro, claro. A veces muchas personas me dicen, me dice, ¿por qué cantas con un sentimiento? Me dice, ¿por qué no cantas más alegre, más...? Y ese es el trabajo que nosotros Claro. hacemos, cada uno con su estilo, Ujú. y no, a la gente le gusta, entonces hay que darle por ese lado, ¿no? Claro. Romer, ¿qué le puedes decir a tu amigo del país? Bueno, simplemente que me sigan visitando, gracias por acogerme, gracias por permitir que sea parte de sus amigos y les invito a que siempre estén pendientes, semana a semana van a saber los lugares donde trabajamos y espero que les guste. Claro, claro. Una vez más, teléfono para contrato. Al 971 27 15 09, 971 27 15 09 o al 246 72 82. Solo para contrato, ¿no? No, eso sí. Nada para tomar, nada para ir a pasear, nada, solo para contratos. Ya sabe, ya. Solo para contratos. Nada más. Romer, ¿qué tiempo tienes en la música? En la música tenemos mucho tiempo. ¿Sí? Sí, desde niño. Como Mira le tú. decía antes, yo vengo de padres que son Sí, artistas, músicos. músicos. Claro. Lo llevo en la sangre. Empecé de muy pequeño. De, los ¿De 12, qué estamos 13 hablando? años, 12, 13 años. 12, 13 años. Así es. Ya. Nos alejamos por motivos de salud, Ya. pero nada, con el tiempo volvemos a retornar nuevamente después de 12 años. Ya, en ese tiempo grabaste. Sí, tenemos... En ese tiempo no había CD, ¿no? No, era todo, en ese tiempo salía todo lo que era En cassette. Tenés Tenemos producciones en cassette. Tenemos 3 producciones. Mira. También está en proyecto de hacer eso nuevamente, volverlo a actualizarlo, ¿no? A grabarlo, Y- remasterizar esos y- cassettes. Innovar nuevamente, pero ya hecho. Claro. Y posteriormente un video, digamos. Qué bueno, claro, sí. Mira tú. Luego, después de 12 años hemos retornado, yo creo que por la puerta grande. Por lo que veo, Así sí. es. Qué Una bueno. de las canciones que impactó bastante y eso nos llena de orgullo, ¿no? Para seguir creando más canciones, Claro, que la gente algún día diga, ¿sabes qué? Que se apriete el hilo. Ese es el orgullo. Claro, es la idea de uno, ¿no? El artista, pero que hable mucho de Romer. Así es. Y que las canciones queden para el recuerdo de toda la vida. Sí, eso es cierto. Dime, Romer, ¿y en ese época grabaste esos cassettes? ¿Qué sello era? Yo he grabado para Discos del Puerto, ¿Ya? para Discos Imagen, para Prosa Producciones. Ya, pero esos sellos ya los hiciste, creo, ¿no? Ya no. No. Creo que del Puerto sí. Sí, ¿no? Del Puerto sí. Pero Bueno. los demás me he enterado que ya el dueño se ha ido a vivir a Huaraz. Ya. Dime, ¿estos temas son más sentimentales que cantas tú en esa época?
músicas sentimentales. Sí, igual, casi todo. Igual, ¿no? Sí, el estilo mío es único, por eso a la gente le impacta y me dice, ese artista nunca se ha escuchado ese estilo, nunca se ha escuchado esas canciones. Cada tiene un estilo especial, ¿no? Así es. Pues se caracteriza por ser especial, ¿no? Así es. ¿Y qué tema más en esa época que cantabas era lo que más pedían o acogían en esa época? En esa condición. Bueno, en esos tiempos había más que uno o dos canciones que siempre nos quedaban, Rosa Luz o Martínez, unas canciones que no se podía poder lanzar. Saqué una canción dedicada para mi pueblo o un accidente que hubo. ¿Sí? Entonces así maestro Genaro. Es un orgullo, como lo voy a repetir, gracias por esta gran oportunidad, gracias a CreaGen por hacer de Rommel, como dicen, un artista más conocido, ¿no? Siempre con la humildad de siempre. Para mí no Eso es bueno, eso es bueno. Yo sé lo que es padecer muchas cosas, yo sé lo que es sufrimiento, lo que es sufrir. Por algo empezar, como dice, desde niño, ¿no? A cantar, y he visto todo lo que es el sufrir de un artista, no es fácil. Claro, sí, eso sí es cierto. No es fácil llegar a la cumbre. Si llegas es mantenerte ahí. Eso también. Bueno, Rommel, hemos tenido un gusto pues de llegar a tu casa, pues no, hiciste la entrevista y esperamos una segunda oportunidad ya con nuevos materiales, pues Rommel. Así es, posiblemente con el nuevo videoclip que estamos ya en proyecto. Gracias una vez más, amigo Genaro. Para mí es un orgullo conocerlo a usted y que me dé esta gran oportunidad de poder difundir y hacer que la gente, mis amigos, sepan el trabajo de Rommel Marcelo. Qué bueno, Rommel. Así es.